Ok, vamos a empezar entonces esta nueva clase. Vamos a ver algo primero de variantes del condicional y luego nos vamos a los razonamientos. Veamos este tema de aquí. Dice, para la proposición, juego tenis y me divierto con mis amigos puesto que no llueve, su recíproca es. Muy bien, si esta es nuestra original y directa, debemos de identificar quién es la... Vamos aquí a ponerle solución. Vamos a identificar quién es la... Aquí está nuestra frase. Debemos identificar quién es el antecedente y quién es el consecuente. La palabra clave aquí es puesto que. Esta es la palabra clave que nos va a indicar, puesto que, nos va a indicar que no llueve es la causa, ¿verdad? Y que juego tenis y me divierto con mis amigos, eso es el efecto. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro antecedente, aquí el antecedente, corresponde a no llueve, ¿verdad? Mientras que el consecuente corresponde a, vamos a completar aquí, antecedente, es no llueve. Y el consecuente es juego tenis y me divierto con mis amigos. Ya está. Muy bien. Ahora, nosotros lo que queremos es la recíproca. ¿Cómo vamos a identificar, cómo vamos a encontrar la recíproca? Queremos la recíproca. En la recíproca, entonces, vamos a poner aquí, para la recíproca, ¿qué sucede? El antecedente, ¿quién será? Antecedente para la recíproca, van a cambiar los papeles y ahora el antecedente va a ser lo que antes era consecuente, es decir, esta expresión que está aquí. Juego tenis y me divierto con mis amigos, ese va a ser el antecedente. Mientras que el consecuente será no llueve. Muy bien, esto es para la recíproca, que es lo que estamos buscando nosotros, ¿ok? Entonces, vamos con cada uno de los literales y vamos a ir identificando cuál es el antecedente y cuál es el consecuente para cada uno de ellos. En el primer caso que tenemos, dice en este primer caso, ¿verdad? Dice aquí, si no llueve, entonces no juego tenis y me divierto con mis amigos. Aquí el antecedente es no llueve. Este es el antecedente. Voy a cambiarle, a ver, el antecedente vamos a ponerlo aquí con amarillo. Y el consecuente vamos a ponerle con otro color para ir identificando cuál es cuál. ¿De acuerdo? En este caso aquí tenemos que el antecedente es no llueve, no coincide. Por lo tanto, esta no corresponde a la recíproca. Juego tenis con mis amigos y me divierto con mis amigos solo si no llueve. Aquí el no llueve, en cambio, viene a ser el consecuente. ¿De acuerdo? Lo que viene después de solo si corresponde al consecuente. Entonces aquí no llueve es consecuente y tenemos que juego tenis y me divierto con mis amigos viene a ser el antecedente. Entonces resulta que aquí sí coincide. Juego tenis y me divierto con mis amigos y solo si no llueve, y no llueve es el consecuente. Así que esta es la que corresponde. Esta es la que corresponde. ¿De acuerdo? El literal B. Veamos acá, es necesario que llueva, lo que es condición necesaria. Recordemos que condición necesaria corresponde a el consecuente, ¿verdad? Entonces esto será consecuente, que no coincide con el consecuente de nuestra recíproca que dice no llueve. Acá dice que sí llueve. Así que no coincide. Si no juego tenis o no juego con mis amigos, llueve. Entonces dice que esto de aquí, no
tengo tenis, no juego tenis o juego con mis amigos o me divierto, debería decir. Este es antecedente. ¿Corresponde al antecedente? No, porque el antecedente es juego tenis, ¿verdad? Y acá dice, si no juego tenis, entonces no coincide, no es el mismo. Y por último, ya que llueve, llueve es la causa, este es el antecedente, ya que llueve, entonces juego tenis, llueve no es el antecedente. ¿De acuerdo? Así es como identificamos entonces que esta traducción es la que corresponde. ¿Por qué? Porque tiene el mismo antecedente y el mismo consecuente. Ya está. Supongamos que me hubiera pedido a partir de esta original, ¿verdad? A partir de esta misma original, me hubiera pedido, voy a ponerla por acá. Vamos a quitarle los colores. Profe, en la D, el antecedente no coincidiría por medio de leyes. Es posible, pero no estamos buscando una equivalente, estamos buscando la recíproca. No me decía que busque una recíproca equivalente. ¿Ya? Entonces, dice el literal D, no juego tenis o no, si no esto de aquí, entonces llueve. No, no va a darse de ninguna forma en el literal D, porque el consecuente, si usted ve, llueve y aquí es negación de llover. Entonces no va a quedar, no va a quedar, no va a ser. Ya, bien. Entonces, dada esta proposición, determine su inverso, recíproca, de la forma, vamos a poner de la forma algo, solo si, algo. Determine la inversa de la forma, vamos a ver, para la inversa, vamos a poner así, es necesario para que, así, y vamos a poner determine la contrarrecíproca de la forma, y vamos a poner, esta forma va a ser, vamos a ponerlo de la forma, hay una forma muy interesante que suelen tomar en las evaluaciones, que es, ya la voy a recordar. Voy a atenderlos primero a las dudas que tienen. Hay alguien que estaba levantando la mano. Jorge Arroba, lo escucho. Déjeme editarle audio. Lo escucho. Ya, profe, es una duda con el ejercicio anterior. Suba para ver qué decía, porque para explicarlo bien. Ahí está. Perdón. Se me fue. Ya, la oración tal cual, el no llueve, me quedé con la duda de que no llueve es la oración base, ¿verdad? O sea, no es negación aunque lleve el no. Lo que pasa es que el antecedente lleva incluida la negación. Puede ser que la proposición sea llueva. Si usted quiere hacer una Ajá. traducción, yo voy a definir P, llueve, ¿verdad? Pero el antecedente es no llueve, es decir, negación de P, si quiere definirlo así. Ok, ¿Esa era su gracias. duda? Sí. Ok, O bien. sea, por ejemplo, en una lección o algo, si hay una oración en ese caso y dice no llueve, puedo poner como P normal llueve. Sí, por supuesto, usted puede definir y Ok. luego al hacer la traducción, entonces ahí sí hace el cambio. ¿Sí? Ahí sí hace el cambio y le puede definir que P sea llueve y al hacer la traducción, entonces esto sería negación de P. Ya, vamos a poner que la contrarrecíproca de la forma a menos que. Esa es la que quería ponerles. Ya la recordé, esa es. A menos que. Ajá. Muy bien.
Tengo esta proposición. Juego tenis y me divierto con mis amigos puesto que no llueve. Esa. ¿Cuál es su recíproca? Y la quiero de la forma solo sí. ¿De acuerdo? Entonces, para esta expresión, vamos a copiarla nuevamente. Para esta expresión, ¿cuál es su antecedente? Esta es la directa, ¿no? Esta es la directa. Para esta, su antecedente es no llueve. Ese es el antecedente. El consecuente es juego tenis y me divierto con mis amigos. Ajá. Ahora, ¿cómo sería la recíproca? Queremos la recíproca y la queremos de esta forma. Algo solo sí. Recordemos que lo que va después del solo sí es el consecuente, ¿verdad? ¿Qué característica tiene la recíproca? En la recíproca, el antecedente del original se vuelve consecuente y el consecuente del original se vuelve el antecedente. ¿De acuerdo? Entonces, en esta recíproca, lo que vamos a tener es el consecuente es antecedente. Y como queremos que la forma solo sí, vamos a poner entonces juego tenis y me divierto con mis amigos solo si no llueve. Esa sería la recíproca escrita en la forma solo sí. Nuevamente, después de solo sí, tiene que ir el consecuente. ¿Quién es el consecuente de la recíproca? El que era el antecedente de la directa. El antecedente de la directa es no llueve, por lo tanto, el consecuente de la recíproca es no llueve. El antecedente el consecuente de la original es juego tenis, me divierto con mis amigos. Este viene a ser el antecedente de la recíproca. Y ahí está, escrito en la forma solo sí, porque de esta manera me lo había pedido el ejercicio, ¿no? Me había pedido que lo escriba de esta forma. Muy bien. Vamos con la inversa. La inversa. ¿Cómo es la inversa? La inversa, ¿qué tiene de característica? Dice que la inversa queremos en la forma es necesario para qué. Eso queremos en la inversa. ¿Quién es condición? A ver, en la inversa, su antecedente, ¿verdad? Corresponde a la negación del antecedente del original. Y su consecuente es la negación del consecuente del original. Como quiero que algo sea necesario, recordemos que la condición necesaria es el consecuente, o sea que aquí tiene que venir el consecuente. El consecuente es necesario para que el antecedente. La pregunta, ¿quién es el consecuente de la inversa? El consecuente de la inversa es la negación del consecuente de la original. ¿Cuál es la negación del consecuente? El consecuente del original es juego tenis y me divierto con mis amigos. Quiero una negación de eso. Recordemos que cuando queremos nosotros negar una expresión que tiene una proposición simple, negamos el verbo y listo. Pero si por el contrario yo quiero negar una proposición compuesta, lo que digo es no es cierto que. Entonces, no es cierto que. Y ahí vamos a poner juego tenis y me divierto con mis amigos. No es cierto que, pero aquí no le podemos poner esto, que jugar tenis y divertirme con mis amigos es necesario para que no llueva. Para que llueva, perdón. ¿Por qué le quité la negación? Porque resulta que recordemos que quiero la inversa. Quiero la inversa. ¿Y la inversa qué característica tiene? Que es la negación del consecuente. Aquí está, ¿verdad? Lo negamos y este sigue siendo consecuente, solo que está negado. Y también tenemos que negar el antecedente.
¿De acuerdo? Negamos el antecedente, negamos el consecuente. Ahora, como yo quería la expresión ¿es necesario qué? ¿Quién es necesario? El consecuente. Entonces, consecuente de la inversa es necesario para qué? Antecedente de la inversa. ¿Quién es el consecuente de la inversa? La negación del consecuente del original. ¿Quién es el consecuente del original? Juego tenis y me divierto con mis amigos. ¿Cuál es su negación? No es cierto que jugar tenis y divertirme con mis amigos es necesario para. Esto que es necesario es el antecedente. No es cierto que jugar tenis y divertirme con mis amigos es necesario para que la negación del antecedente, negación de que no llueve, llueve. Y ya está la inversa. Ahora, vamos a determinar la recíproca de la forma no a menos que. Vamos a poner otra y después vamos a hacer a menos que. De la forma puesto que. Ajá. Vamos a utilizar la forma puesto que. Algo puesto que. ¿Qué es lo que va después de puesto que? Es la causa. Puesto que esto sucede, entonces sucede esto otro. Puesto que esto sucede, entonces sucede esto otro. ¿De acuerdo? Así vamos a transformar esta expresión. Puesto que algo, entonces lo otro. Muy bien, vamos a ver cómo transformamos esta expresión. Entonces, aquí debe ir el consecuente. ¿El consecuente de quién? De la contrarrecíproca. ¿Cómo se relaciona la contrarrecíproca con el original? Pues que el consecuente de la contrarrecíproca es la negación del antecedente del original. ¿Cuál es el antecedente original? No llueve. Su negación, llueve. Entonces, este va a ser el consecuente de la contrarrecíproca. Contrarrecíproca. Entonces vamos a poner llueve, puesto que, ¿de acuerdo? Y aquí viene el antecedente de la recíproca. ¿Y cuál es el antecedente de la recíproca? El antecedente, la negación del, perdón, aquí viene el antecedente de la recíproca. Y el antecedente de la recíproca es la negación del consecuente de la original. Entonces tengo que negar esto de aquí. Y dado que es una proposición compuesta, entonces yo he puesto que no es cierto que juego tenis y me divierto con mis amigos. Aquí la vamos a pegar nada más. No vamos a escribir. Llueve, puesto que no es cierto que, porque tengo que negar, ¿no? Juego tenis y me divierto con mis amigos. Recuerden que si fuera simplemente juego tenis, no hubiera dicho no es cierto que. Llueve, puesto que no juego tenis y listo. Pero como es una proposición compuesta, utilizamos el no es cierto que. Puesto que. Ya. A ver, ¿por qué cambié este a menos que? Porque este a menos que no corresponde a un condicional así, una de las variantes del condicional. Este a menos que también se trata de un condicional. Vamos a ver cómo utilizamos, cómo se transforma esta expresión. No voy a ponerle P porque a veces ustedes piensan que P es el antecedente y Q es el consecuente. Voy a poner X, voy a poner esta minúscula, ¿no? X a menos que Y. X a menos que Y. ¿Cuál es la traducción de X a menos que Y? Para que podamos entenderlo, vamos a utilizar la expresión mañana iré al cine a menos que me muera. Mañana iré al cine a menos que me muera. Vamos a utilizar. Entonces, lo que estoy diciendo allí es que solo si me muero es que no voy al cine. ¿De acuerdo? Vamos a escribirlo aquí. Me voy al cine, medio trágico, ¿no? Me voy al cine a menos que me muera. ¿Cuál es la traducción, la forma de expresarlo? Aquí lo que me está diciendo es que solo si me muero, no voy al cine. Esa es la traducción. ¿De acuerdo? Me voy al cine a menos que me muera.
Su traducción es, solo si me muero, no voy al cine. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que si nosotros tenemos X a menos que Y, lo que va después de solo si, recuerden que lo que va después de solo si es el consecuente. Entonces, no voy al cine es el antecedente. Y aquí habíamos dicho que me voy al cine es X, ¿verdad? Me voy a X a menos que Y. Me voy al cine a menos que me muera. X a menos que Y. Entonces, voy al cine es X. ¿Sí? Voy al cine es X. Vamos a ponerlo aquí. Entonces identificamos X, dos puntos, me voy al cine. Me voy al cine. Mientras que Y es me muero. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nuestra expresión, que esa es la que vamos a transformar. Entonces, el equivalente de me voy al cine a menos que me muera es solo si me muero no voy al cine. Entonces, lo que va después de solo si es consecuente. Me muero es consecuente, no voy al cine es su antecedente. Por lo tanto, la transformación de esto expresado sería no voy al cine antecedente. Entonces sería la negación de ¿quién? La negación de X. Implica, vamos a ponerle aquí la flechita, implica, como consecuente tengo, me muero, Y. Y ahí tenemos entonces, para aquellos que desean saber cuál es la traducción de solo de me voy de X a menos que Y. La traducción de X a menos que Y es negación de X entonces Y. Esa es una forma de traducir lo que ya me habían preguntado alguna vez. Me parece que en la primera tutoría nos apareció esta frase, a menos que. Entonces, recuérdenlo, pueden utilizar siempre esta frase. Es la que yo utilizo para recordarme cómo traduzco, ¿no? Me voy al cine a menos que me muera. Eso quiere decir que solo si me muero, no voy al cine. La traducción de X a menos que Y es negación de X, entonces Y. ¿Ya? Por si acaso les llega a aparecer esta expresión. Muy bien, ya hemos hecho entonces las cuestiones de las transformaciones. Miren que partimos nosotros de una expresión, vimos su recíproca, ¿verdad? Queríamos ver cuál, había opciones para determinar su recíproca y fue lo que hicimos. Luego cambiamos y dijimos, bueno, si yo tengo ahora una expresión y quiero encontrar su recíproca, su inversa y su contrarrecíproca, pero no cualquier recíproca, no cualquier inversa ni cualquier contrarrecíproca. Quiero encontrar su recíproca, pero utilizando la forma solo sí. Quiero encontrar su inversa, pero la forma es necesario para qué. También puede haber sido suficiente. La contrarrecíproca utilizando puesto que. Así le pueden poner en la evaluación. ¿Sí? Así le pueden poner en la evaluación para que usted mismo haga una traducción, no como usted quiera hacerlo, sino le dan una traducción específica, ¿no? Bien. A ver, salió la duda de cómo negar un condicional, si tuviéramos que negar un condicional. Para negar un condicional, y aquí estoy poniendo la negación de este condicional, lo que debemos hacer es transformar el condicional aplicando la ley de la implicación, transformar el condicional a una disyunción. ¿Cómo se hace aquello? Se niega el antecedente, aquí tenemos negación de P, se conserva el consecuente y se cambia el condicional, lo cambiamos por disyunción inclusiva. Y ahora que ya tenemos una disyunción, ahora sí podemos negar esta expresión aplicando la ley de De Morgan. Por la ley de De Morgan tendríamos negación de la primera, la negación de P negado es P por involutiva, negación de la segunda, cambiamos y ponemos negación de Q, y cambiamos el operador disyunción por un operador conjunción. Y así es como se puede negar un condicional en el caso de que nos pidan negar un condicional. Bien, terminado esto, vamos ahora a trabajar unos ejercicios de razonamiento y tenemos el primer ejercicio, que es una pregunta teórica, ¿no? ¿Un razonamiento es válido si solo si todas las proposiciones simples que lo conforman son verdaderas? Eso ya sabemos que no es cierto. ¿Un razonamiento no es válido si solo si todas las proposiciones simples que lo conforman son falsas? Tampoco es cierto. Determine la validez del siguiente razonamiento lógico. Aquí tenemos, dice, determine la validez del siguiente razonamiento lógico. Muy bien. Dice, la lógica es formal y no se preocupa del contenido.
apruebas el examen solo si la lógica se preocupa del contenido. Entonces, la lógica es formal y apruebas el examen. Bien, primero que todo, siempre hay que definir las variables proposicionales. Vamos a definir P. Como P vamos a poner, la lógica es formal. Muy bien, ahí tenemos P. Vamos a definir Q. La lógica se preocupa del contenido. Profesor, y si le pongo la lógica no se preocupa del contenido, ¿está mal? No, no tiene por qué estar mal. Como le dije, preferible no lo haga así, pero no tiene por qué estar mal. Si su proposición Q es la lógica no se preocupa del contenido, la negación de Q es la lógica se preocupa del contenido. No tiene por qué estar mal. Luego dice, apruebas el examen. Eso va a ser R. Apruebas el examen. Solo si la lógica se preocupa del contenido. Entonces la lógica es formal y apruebas el examen. Ya está. Muy bien. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir las variables proposicionales. Se definen las variables proposicionales. Muy bien. Una vez que ya están definidas, se traduce el razonamiento. Se supone que primero debo traducir las hipótesis. Vamos a hacer una sola. No voy a escribir que la hipótesis 1 es la de aquí. La hipótesis 2 es la de acá. Pero bueno, si ustedes lo quieren, la hipótesis 1 sería esta, ¿no? Vamos a poner, se plantean las hipótesis. Si usted quiere ponerle, se reconocen las hipótesis, también le puede poner, ¿no? Hipótesis 1, vamos a ponerle aquí. La lógica es formal y no se preocupa del contenido. Muy bien, esa sería nuestra hipótesis 1. La hipótesis 2 sería, apruebas el examen solo si la lógica se preocupa del contenido. Hipótesis 3 sería, ya no hay más, ¿no? No hay más. Aquí sería ya conclusión, no hay más hipótesis. Conclusión. La lógica es formal y apruebas el examen. Ahí está. Ahora sí, se traduce. ¿Y cómo lo vamos a traducir? Haciendo el razonamiento, recordemos que es la conjunción de las hipótesis. Entonces vamos a hacer la conjunción de las hipótesis. Entonces vamos a poner aquí unos corchetes. Dentro del corchete vamos a poner un paréntesis. La primera hipótesis dice, la lógica es formal y no se preocupa del contenido. La lógica formal sería P y no se preocupa del contenido es negación de Q. Vamos a ponerle el operador conjunción, ¿verdad? Aquí. Luego viene y, siguiente hipótesis. Apruebas el examen solo si la lógica se preocupa por el contenido. Vamos a poner, recordemos que aquí se trata, en este caso, de un condicional porque está un solo sí. Lo que está después del solo sí es consecuente. La lógica se preocupa del contenido es consecuente, entonces apruebas el examen es antecedente. Por lo tanto, tendríamos R implica si la lógica se preocupa del contenido y esa es Q. R implica a Q. Hasta allí las hipótesis, ahora vamos con el consecuente y ponemos entonces y el consecuente sería la lógica es formal y apruebas el examen. La lógica es formal P y apruebas el examen que es R. Ya tenemos la traducción. Ahora lo que tenemos que ver es si se trata o no de un razonamiento válido. A ver, ¿qué tenemos que ver? Vamos a, siempre se aplicará el método del contraejemplo. Es decir, vamos a buscar la forma de que sea falso. Si podemos encontrar una forma de que esto sea falso, ¿verdad? Entonces podemos decir que no se trata de un razonamiento válido.
¿De acuerdo? Vamos a ver si es que vamos a tratar de que sea falso. Eso quiere decir que yo lo que quiero es que esta expresión que vamos a escribir acá, vamos a ponerle hasta el final aquí con unas llaves. Yo lo que quiero es que esta expresión sea falsa. Para que esta expresión sea falsa, su antecedente debe ser, este antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente tiene que ser falso. En este caso, este consecuente tiene que ser falso. Para que este consecuente sea falso, dado que es una conjunción, hay varias opciones. Entonces vamos a ver si podemos hacer que estos sean verdaderos. Aquí, este de aquí podemos convertirlo en verdadero. Este podemos convertirlo en verdadero. ¿Por qué? Porque se trata de una conjunción y la conjunción tiene una sola forma de que sea verdadero. Para que P y Q y negación de Q sean verdaderos, significa que P debe ser verdadero, ¿verdad? Y el valor de verdad de negación de Q debe ser verdadero también. Ahora, si negación de Q es verdadero, esto significa que Q debe ser falso. Muy bien. Ahora, vámonos a la siguiente hipótesis. En esta hipótesis sabemos que por ser hipótesis, esto debe ser verdadero. ¿Verdad? Ahora, como ya conocemos el valor de verdad de Q, que es falso, ya conocemos que Q es falso, ¿qué valor de verdad debería de tener R para que esta forma proposicional sea verdadera? Si R fuera verdadero, esto sería falso, porque tendríamos verdadero implica falso y no sería verdadero. Entonces, R debe de ser falso. ¿Ya? Eso es lo que debe suceder aquí. Entonces, aquí le vamos a poner R debe ser falso. Y ya tenemos los valores de verdad de P verdadero, Q falso, R falso. Ahora, vamos a analizar qué pasa con la conclusión. La conclusión debería de ser falsa. Vamos a ver qué es lo que nos da. Utilizando los valores de verdad de P verdadero, ¿esto qué sería? Esto sería verdadero para P, falso para R, y esto me va a quedar falso. Así que sí puedo encontrar con valores, ¿verdad? De tal manera que la forma proposicional se haga falsa. Eso quiere decir que con los valores de verdad vamos a poner P verdadero coma, Q falso y R falso. La forma proposicional es falsa, por lo que no se trata de una tautología. Y por lo tanto, el razonamiento es no válido. Y ahí está. Ese fue el análisis para este caso. A ver, ya una vez terminado el ejercicio, sabemos que la tabla de verdad, a ver, si hubiéramos resuelto a través de la tabla de verdad, hubiéramos determinado que en la quinta fila nos hubiera quedado un falso y todas las demás verdaderas. Si ustedes hacen la tabla de verdad, y eso sí se los voy a pedir que lo practiquen, si realizan la tabla de verdad de esta forma proposicional, considerando que siempre P empezará con 4 falsos, 4 verdaderos, negación de Q empezará con 2 falsos, 2 verdaderos, R, un verdadero, un falso, un verdadero, Q, negación de Q empezará con 2 verdaderos, 2 falsos,
R, un falso, un verdadero, Q, dos falsos, dos verdaderos, P, cuatro falsos, cuatro verdaderos, R, un falso, un verdadero. Si ustedes hacen la tabla de verdad, van a darse cuenta que la quinta fila, según esta información, la quinta fila tiene allí un falso y todas las demás son verdaderas. Ya quedará pues en ustedes realizar la tabla de verdad y verificarlo. ¿Ok? Ya eso será cuestión de que ustedes le pongan ganas y lo practiquen, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora otro ejercicio de razonamiento. Dice, determina la validez del siguiente razonamiento lógico. Llueve bastante y se dañan los cultivos. La SNGR no declara el estado de excepción, pero no se dañan los cultivos. Solo si llueve bastante, la SNGR declara el estado de excepción. Por lo tanto, no se dañan los cultivos. Vamos a ver, igual que hicimos en el caso anterior, ¿verdad? Lo primero es definir las variables proposicionales. Entonces vamos a copiar y pegar aquí. Caramba. ¿Cuál era? ¿Dónde está? Ya me perdí. Aquí, el 5. Se definen las variables proposicionales. Vamos a definir P. Será llueve bastante. Bien, definimos Q. Se dañan los cultivos. R. Así también tienen que definirlos en la evaluación, ¿no? La SNGR no declara estado de excepción. Para que nadie se sienta ofendido, vamos a ponerle declara estado de excepción, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos, no se dañan los cultivos, solo se llueve bastante la desarrollo, por lo tanto no se dañan los cultivos. Muy bien, solamente esas tenemos. Ahora vamos a, lo mismo vamos a hacer con las hipótesis, lo que hicimos, se plantean las hipótesis, ¿no? Vamos a plantear las hipótesis. Se plantean las hipótesis. La hipótesis 1 va a ser llueve bastante y se dañan los cultivos. Esa es nuestra hipótesis 1. Hipótesis 2. La hipótesis 2 dice la SNGR declara estado de excepción, pero no se dañan los cultivos. Ya está. H3, hipótesis 3. La hipótesis 3 es solo si llueve bastante la SNR declara el estado de excepción. Muy bien, tenemos 3 hipótesis. Y finalmente la conclusión, que es no se dañan los cultivos. Fíjense que a diferencia de lo que habíamos dicho, que a diferencia de las proposiciones, a las proposiciones no les pongo lo negado. Acá las hipótesis y la conclusión es no se dañan los cultivos porque esa es la conclusión. Ahí no puedo decir, no, es que voy a definir se dañan los cultivos. No, esa es la conclusión. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos las hipótesis, ahora sí se hace la traducción del razonamiento, ¿verdad? Se traduce el razonamiento. Y asimismo, igual vamos a aplicar el método de contraejemplo. Vamos a hacer la traducción entonces del razonamiento. Llueve bastante y se dañan los cultivos. Esto sería, vamos a poner un corchete. Y dentro del corchete vamos a poner un paréntesis para la primera hipótesis que dice llueve bastante, por lo tanto P, y se dañan los cultivos, IQ. Entonces aquí vamos a poner un operador, conjunción, y se dañan los cultivos. Ahí tenemos la primera hipótesis. Otra conjunción, vamos a poner otra más porque debemos necesitar. Tenemos 3 hipótesis. Bien. La segunda hipótesis, la SNGR no declara la extinción, pero no se dañan los cultivos. Recordemos que el pero también se trata de un operador conjunción. Entonces la NCGR no declara estado de excepción. Entonces eso sería negación de R. Vamos a poner negación de R.
pero no se dañan los cultivos. Negación de Q. Muy bien. Y por acá tenemos, solo si llueve bastante, la SNGR declara el estado de excepción. Como tenemos un solo si, recordemos que lo que va después del solo si es el consecuente. Solo si llueve bastante, entonces llueve bastante es el consecuente, la SNGR declara el estado de excepción, ese es el antecedente. Entonces, R implica a llueve bastante, y llueve bastante es P. R implica P. Hasta ahí ya tenemos todas las hipótesis. Ahora la conclusión es no se dañan los cultivos. Vamos a poner entre paréntesis la conclusión. Negación de Q. No se dañan los cultivos. Muy bien, vamos a determinar por el método de contraejemplo, aunque aquí podemos aplicar leyes. Voy a aplicar leyes. ¿Por qué voy a aplicar leyes? Porque a simple vista ya me di cuenta de que esto se trata de una tautología. Se aplicarán, caramba, leyes del álgebra de proposiciones. Muy bien, ¿cómo me di cuenta de que aquí puedo aplicar leyes? Fíjense, porque todas estas son conjunciones. Entonces puedo aplicar una propiedad distributiva. Perdón, propiedad asociativa. Aplico una propiedad asociativa y ¿qué voy a tener? Voy a cambiar el orden, los voy a asociar de manera conveniente. Entonces, ¿qué voy a tener? Aquí tengo P, voy a utilizar esta negación de Q, voy a ponerla allí y voy a poner esta P por acá. ¿Sí? Voy a asociar negación de Q con Q y negación de R voy a dejarla con P. Y luego tendré R implica P y el resto no cambia. Ahora, por ley tengo negación de Q y Q. Entonces aplico la ley de contradicción. Y aplicando la ley de la contradicción, me puedo dar cuenta de que esto me va a quedar falso. ¿Verdad? Y por el operador conjunción, o vamos a ponerle por ley absorción, absorción de la conjunción, todo esto me va a quedar falso. Porque se trata de conjunciones, así que todo esto me queda falso. Ajá. Falso y lo que sea me queda falso. Y entonces, por definición o por el operador condicional, por el operador condicional falso implica lo que sea, eso me da verdadero. Y ya está. Entonces esta forma proposicional se trata de una tautología. Entonces la forma proposicional que representa al razonamiento es una tautología y por lo tanto el razonamiento es válido. Se trata de un razonamiento válido. ¿Ya? Y en este caso apliqué leyes. Por eso les decía, ¿no? Alguien me preguntaba, profesor, pero ¿y si yo quiero aplicar leyes? No quiero aplicar contraejemplo, quiero aplicar leyes. También se puede aplicar, pero básicamente se aplicará o se le pedirá que aplique leyes solo si es que el razonamiento es válido, ¿no? Aunque no suele tomarse de esa forma, ¿verdad? Usted los razonamientos por lo general resuelve por contraejemplo. Pero aquí ya vimos uno, el cual lo hemos resuelto utilizando las leyes. Muy bien. Bien, vamos a resolver ahora este último ejercicio, otro razonamiento. Entonces vamos a copiar primero que todo, lo mismo que teníamos acá, se definen las variables proposicionales, se plantean las hipótesis, se traduce el razonamiento. Por supuesto, van a ser completamente diferentes, pero ya vamos a copiarlos, ¿no? Vamos a quitar esto de aquí, vamos a quitar esto de aquí, vamos a quitar esto de acá, tal vez hayan más.
Quizás asimismo haya más hipótesis. Vamos a quitarlas por ahora, ¿verdad? Vamos a quitar esto también y vamos a quitar esta conclusión. Determine la validez del siguiente razonamiento lógico. Dice, Pedro se va al cine. Vamos a definir las variables, ¿no? Aquí vamos a poner entonces, Pedro se va al cine. Por acá tenemos Q, si no termina de estudiar. Pedro termina de estudiar. Fíjense que no utilizo la negación, ¿no? Pero no estaría mal si usted lo define. En realidad no está mal. No tiene por qué estar mal. Pedro no saldrá bien del examen. Entonces vamos a decir, Pedro sale bien del examen o saldrá bien del examen, como usted prefiera. Saldrá bien del examen. El examen de mañana. Debido a que no termina de estudiar, ya pusimos eso. Pedro se fue al cine, ya está, por lo tanto, Pedro no saldrá bien esa mañana. Muy bien. Vamos a definir las hipótesis, vamos a identificar primero las hipótesis. Entonces tenemos aquí una primera hipótesis. Hipótesis 1, esta de aquí. Hipótesis 2, Pedro no saldrá mañana debido a que no termina de estudiar. Esta es la hipótesis 2. Hipótesis 3, Pedro fue al cine. La hipótesis 3. Y la conclusión, Pedro no saldrá bien en el examen mañana. No le tienen fe a Pedro, ¿no? Bien, vamos a hacer ahora la traducción del razonamiento según cómo hemos definido nuestras proposiciones, nuestras variables proposicionales. Bien, como ya sabemos, necesitamos un corchete primero. Dentro de este corchete vamos a poner paréntesis y en este paréntesis vamos a poner la primera hipótesis, ¿verdad? Acá la primera hipótesis nos dice, Pedro va al cine solo si no termina de estudiar. Lo que va después de solo si es consecuente. No termina de estudiar es consecuente. Pedro va al cine es antecedente. Por lo tanto, esto sería P implica, porque es un condicional, ya la presencia del solo si me indica un condicional, solo si no termina de estudiar. No termina de estudiar es negación de Q. Entonces ahí vamos a poner negación de Q. Pedro se va al cine solo si no termina de estudiar. Muy bien. La segunda hipótesis, vamos a poner otro paréntesis. Después le pondremos la conjunción, ¿no? El operador. Pedro no saldrá bien del examen de mañana debido a que no termina de estudiar. Otra vez tenemos un condicional donde tenemos causa y efecto. Debido a que no termina de estudiar, entonces no saldrá bien. No termina de estudiar, esa es la causa. Es decir, negación de Q. No termina de estudiar. No termina de estudiar, entonces no saldrá bien del examen. Negación de R. Nuevamente tenemos una conjunción aquí y tenemos la tercera hipótesis que es ¿cuál? Pedro se fue al cine. Esta es una simple, así que solamente vamos a ponerle P. Vamos a poner aquí primero para poner el símbolo del condicional, para poner la conclusión. La conclusión nos dice, Pedro no saldrá bien del examen mañana. Eso quiere decir que eso es negación de R. Vamos a ponerle allí entonces negación de R. Muy bien, ahora sí nos falta poner las conjunciones aquí. Vamos a poner operadores. Aquí tenemos conjunción por aquí y otra conjunción por acá. Muy bien, aplicaremos el método de... Ya, esta es ley transitiva. Por la ley transitiva, la forma proposicional es una tautología. Es el silogismo hipotético, ¿no? O ley transitiva. Si ven, P implica a negación de Q. Y negación de Q implica negación de R. ¿Verdad? Como aquí tenemos P, es el modus ponendo ponens. Es una combinación, ¿no? Ley transitiva con el modus ponendo ponens, ¿no?
La forma proposicional de una tautología, ¿sí? Porque digo, si yo tengo P, entonces tengo Q. Perdón, tengo negación de Q. Y si tengo negación de Q, entonces tengo negación de R. Y yo sí tengo P. Ah, como tengo P, entonces tengo negación de Q, y como tengo negación de Q, entonces tengo no R, y por lo tanto tengo no R. Y nada más, ahí está. Suficiente, no tengo que hacer nada más. Ahí está a través de leyes, por la ley transitiva y el modus, con el modus ponendo ponens, la forma proposicional es una tautología. Y listo. Y con eso queda demostrado. Ahora, si queremos aplicarle igual, ¿sabe que no, profesor? Vamos a aplicarle las leyes solo para practicar contraejemplo. Ya, para practicar, se aplicará el método del contraejemplo. Muy bien, en el método del contraejemplo, ¿qué es lo que deseo? Para el método del contraejemplo, yo necesito que esto sea, el antecedente tenga el valor de verdad, de verdadero, y que el consecuente sea falso. Este consecuente negación de R sea falso. Muy bien, aquí cada una de estas premisas debe ser verdad. Aquí con negación de R falso, entonces ya puedo definir y decir entonces que R, ¿verdad? Va a ser verdadero. Que R, ya tengo el valor de verdad de R. Muy bien. Ahora, cada una de las hipótesis tiene que ser verdadera. Vamos a poner que cada hipótesis tiene que ser verdadera. Esta hipótesis también tiene que ser verdadera. Y esta hipótesis también tiene que ser verdadera. ¿Ok? Aplicando el método del contraejemplo. Ya sabemos que R es falso, ¿verdad? Que P es verdadero. Ya tenemos dos valores de verdad. Entonces, vámonos a la primera. Para que esta expresión sea verdadera, ¿verdad? Y dado que ya conocemos que P es verdadero, significa entonces, ¿qué cosa? Que negación de Q debe tener ¿qué valor de verdad? Negación de Q no podría ser falso, porque si negación de Q fuera falso, tendríamos verdadero implica falso y eso no sería verdadero. Entonces, aquí lo que sí podemos afirmar es que negación de Q va a ser verdadero. Y si negación de Q es verdadero, entonces Q, por lo tanto, va a ser falso. Muy bien. Ahora, la hipótesis 2. Vamos a analizar la hipótesis 2. Queremos también que esta hipótesis 2 sea verdadera. ¿Verdad? Eso ya lo habíamos dicho. Queremos que esta hipótesis 2 sea verdadera, pero ya sabemos los valores de verdad de Q y de R. Negación de Q ya sabemos que es verdadero. Y negación de R es falso. Por lo tanto, esto nos da como resultado que tenemos es falso. Por lo tanto, a ver, déjenme bajar un poquito la pantalla. Como obtuvimos eso, por lo tanto, y la hipótesis 2 es falsa, lo que hace que la forma proposicional sea una tautología. Y por lo tanto, el razonamiento es válido. ¿Por qué? ¿Por qué digo que porque la hipótesis es falsa, la forma proposicional es una tautología? ¿Verdad? Entonces, lo que podemos poner aquí es, no existe un contraejemplo que haga que las contraejemplo
que haga que la forma proposicional sea falsa. Dado que, ¿qué cosa? Dado que la hipótesis 2, H2 es falsa, ¿sí? Con esos valores que encontramos, ya encontramos que negación de R, ya lo habíamos encontrado previamente que era verdadero, que R era verdadero, luego encontramos que P era verdadero y que Q era falso. Con esos valores conseguimos que la primera hipótesis, que la tercera hipótesis y que la conclusión cumplan con lo solicitado. Es decir, que estas hipótesis sean verdaderas y que la conclusión sea falsa. Pero con esos valores de verdad, la hipótesis 2 nos quedó falsa, ¿verdad? Por lo tanto, significa que al hacer la conjunción de falsos, esto me queda falso. Y falso implica falso, es verdadero. Entonces, no existen valores de verdad que yo les pueda asignar a las variables proposicionales para que la forma proposicional sea falsa. No voy a encontrar ningún falso. Y si no encuentro ningún falso, significa que la forma proposicional que representa el razonamiento es una tautología. Si la forma proposicional que representa el razonamiento es una tautología, entonces el razonamiento es un razonamiento válido. Y hasta ahí nos vamos a quedar con los ejercicios que vamos a practicar el día de hoy. De todos modos, les voy a dejar estos otros dos ejercicios adicionales. Aquí tenemos determine la validez del siguiente razonamiento. Y la respuesta, ya está el spoiler allí, este es un razonamiento válido. Luego acá vamos a tener dos razonamientos, R1 y R2, que están aquí planteados. Fíjense que la cosa interesante con R2, el razonamiento 2 tiene una sola hipótesis y esta es su conclusión. Tiene una única hipótesis y aquí está su conclusión. Y luego dice, ¿es verdad que? La respuesta, según está aquí, es que R1, el razonamiento 1, es válido y que que es válido y que el razonamiento 2 también es válido. Que los dos razonamientos son válidos. Bueno, allí les quedará a ustedes para que practiquen ya luego de este video. Nos quedamos hasta allí. Muchísimas gracias por estar aquí.